A ver, yo quiero hablar de un evento que va a culminar hoy y que empezó el martes, llamada la Cumbre por la Democracia. ¿No se llamó? La Cumbre Democracia 2023, una reunión virtual convocada por el presidente Joe Biden. Invitó como a 116 países a que participaran y en lo que fue la sesión del miércoles, que fue la plenaria, participaron 46 jefes de Estado o jefes de gobierno, presidentes, primeros ministros, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador. A cada uno le dan 5 minutitos para que diga sus cosas, ¿no? 5 minutitos. Bueno, durante los 5 minutos que tuvo el presidente, pues dijo varias cosas, pero a juzgar por el párrafo de su discurso que la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia subió a la página lopesobrador.org.mx, me imagino que el presidente dijo, quiero que pongan esto. ¿Qué es lo que dijo? Voy a citar al presidente. ¿Cómo hablar de democracia si en los últimos tiempos se ha dado la concentración de la riqueza en pocas manos más ofensiva en la historia del mundo? La fortuna de una minoría ha aumentado sin límites, sin recato moral alguno, mientras hay 1,000 millones de seres humanos que viven con menos de $1 diario. Por eso tenemos que alejarnos cada vez más del kratos sin demos, del poder sin pueblo, y asegurarnos que el propósito central del gobierno sea siempre buscar la felicidad del pueblo, gobierno del pueblo y para el pueblo. Hasta acá ese párrafo de lo que dijo el presidente. Ahora, la verdad es muy discutible que esta sea la época en que se ha dado la concentración de la riqueza en pocas manos más ofensiva en la historia del mundo. Porque, de acuerdo a los historiadores y a los historiadores especializados en economía, sí, señor presidente, ha habido peores épocas. Algunas. El Imperio Romano. Sí, exacto. Digo, no, por favor. Ahí había concentración de riqueza y la mayoría de la gente, ¿qué decir? No había ni clase media. Eran esclavos, ¿no? Después, la Europa medieval, dominada por un puñado de señores feudales, con sus siervos, esclavos, etc. La época del colonialismo, donde un puñado de potencias europeas explotaron y dejaron en la miseria a países de América, de África, de Asia. Ahí están peores épocas. ¿Y qué decir de la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, donde se creó todo lo que hoy llamamos el proletariado, las grandes masas de miserables urbanos? Por favor. ¿Y qué decir de finales del XIX y principios del XX, cuando surgió en varios países la aristocracia del dinero? Ahí estaban, la aristocracia del dinero. Entonces, yo creo que ha habido épocas peores, pero peor aún, en esas épocas, los montones de pobres vivieron en condiciones sanitarias y educativas mucho peores que las de la actualidad. Y no estoy diciendo que ahorita estén bien, pero estaban peor, señor presidente. Es comentario al margen, ¿eh? Es comentario al margen. Ahora, de los 46 gobernantes que hablaron el miércoles, solo 13 representan a lo que son democracias de verdad. Democracias plenas, de acuerdo a un análisis que hizo la unidad de inteligencia de The Economist en su índice de la democracia 2022. ¿Y cuáles son? Los líderes de Alemania, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Uruguay. Los otros 33 que hablaron son gobernantes en sistemas democráticos defectuosos, como es Estados Unidos, que cada día es menos democrático, hay que decirlo, porque ahí es la democracia del billete. O en regímenes híbridos en donde están presentes muchas características de los sistemas autoritarios, como México, o en sistemas autoritarios, Irak. O sea, está hablando el mero de Irak, que es una dictadura terrible. Bien. Entonces la Cumbre por la Democracia se realizó para promover la democracia en el mundo, es lo que nos dicen. Pero es difícil creer que ese sea el verdadero objetivo cuando la mayoría de los que asistieron pues no representan democracias. No, es como si invito a una reunión para saborear comida mexicana y el 90% no les gusta la comida mexicana.
Pues sí. ¿Para qué los invito, no? La realidad es que la cumbre tiene un solo propósito: restaurar el liderazgo y la credibilidad de Estados Unidos, que echó a la borda el señor Donald Trump durante sus 4 años de presidente. Todos estos son ejercicios donde Biden se quiere lucir, estoy promoviendo la democracia y me voy contra los sistemas autoritarios, etcétera, etcétera. Y creo que todos los que asisten porque no quieren quedar mal con Biden, entre ellos el presidente de México, y todo el mundo echa un rollote de lo maravillosa que es la democracia, pero a la hora, ¿qué está pasando? Muchos de los que hablaron, incluido el presidente de México, representan sistemas donde hay una regresión democrática y hasta promovida por los que hoy tienen el poder. Eduardo. Sí, tocayo. Mira, lo primero que dices es cierto. ¿En cuántas épocas hubo más riqueza en pocas manos? Los reinados, los imperios. ¿Cuánta gente vivió en la esclavitud? Aquí simplemente en México las causas de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces sí, es decir que actualmente estamos... Había más disparidad económica antes de la Revolución Mexicana y durante varios años después que hoy en día. Claro, y a ver, yo no entiendo al presidente de México cuando dice que la democracia pues, debe ser única y exclusivamente para el pueblo, el poder en el pueblo, kratos, que es lo que significa poder. Cuando aquí en México vemos cifras del INEGI que ha habido ya un aumento en los pobres, de 2 millones de pobres, o sea, estamos hablando de clase media pobres y pobreza extrema. Ahora alguien puede alegar que es la crisis económica mundial, el COVID, etcétera, etcétera. Podrán alegarlo. Porque la realidad de México se extiende a la mayoría de los países donde hay más pobres, incluido Estados Unidos, incluido Europa, Italia. Hay más pobres en todo el mundo porque la pandemia golpeó parejo. Podrán alegarlo, pero sabemos nosotros, si estamos hablando de democracia, es que precisamente son los ciudadanos, el pueblo, los que van a poner a su dirigente y que no sea autoritario ¿no? Y que haya movilidad de los mismos. Obviamente ¿no? tu análisis viene de una reprobada al gobierno actual. O sea, el 60% de los mexicanos no están de acuerdo contigo. Y al anterior. Espérate, pero el 60% de los mexicanos no creen que sea autoritario. Es tu punto de vista, que quede claro. Sí, claro. Sí, desde luego. Yo no puedo estar hablando Tú eres de esa partecita del 40% que no está de acuerdo. Georgina. Bueno, yo creo que la democracia no solamente se trata de dinero y de desigualdad en ese sentido, también las instituciones democráticas, ¿no? Que crean los ciudadanos, las elecciones que sean libres y secretas, que haya prensa libre, que haya respeto a los derechos humanos, también que haya un poder judicial un gran efectivo. respeto, como ayer lo dijo la Secretaria de Seguridad Pública. En México hay un gran respeto por los derechos humanos de los migrantes. Ajá. Se ve que la señora Rosa Isela no lee los reportes de la mayoría de las organizaciones defensoras de derechos humanos que dicen que a los migrantes en México se les viola consuetudinariamente sus derechos humanos. Y una pregunta, ¿dónde está el fiscal Gertz Manero? Sí. Porque el que debería dar estos informes es Gertz Manero. Esa no es chamba de Rosa Isela. Claro. Porque además él está al frente, ¿no? Pues se supone. Alguien me dice que nomás llega y checa tarjeta, no lo sé. A ver, Rodrigo. Bueno, yo me supongo, y de verdad coincido con Eduardo, que... ¿Cuál de los dos Eduardos? No, con el abogado. No, y no soy del 40% que está en contra, nada más que creo que sí había muchísimo más desigualdad antes que la que hay ahora. Claro, ahora está más marcada, me supongo. Y digo está más marcada porque la desigualdad, la brecha es enorme. Hay multimillonarios y hay pues, una miseria Yo no terrible. sé más marcada. Yo te recomendaría ver unas fotos del archivo Casasola para ver cómo vivían los pobres en la época de don Porfirio. Y vámonos más atrás para ver cómo vivían los pobres en la época del virreinato. Digo... O sea, entre castillos y miseria, ¿no? Ahorita también hay castillos y hay miseria. Sí, pero hay clase media y hay ciertos avances sociales, sanitarios, etcétera. Pero bueno, tú estás de acuerdo con el presidente y es muy respetable tu punto de vista. Guillermo, brevemente, 20 segundos tienes. En esta cumbre se citan 9 puntos importantes y el primero, que es proteger derechos humanos, libertad de los medios de comunicación, Estado de Derecho, es el más complejo para que la mayoría de los invitados puedan atender. Bien, pues está el asunto.
estos inventos de Biden y todo el mundo le dice que sí, ya está feliz platicando. En fin.